Bien, ya estamos grabando. Bueno, entonces, ya en la anterior clase habíamos hablado de los agentes cementantes, ¿no es cierto? ¿Qué requisitos tendría que tener un material de cementación en general? También hemos visto ya algunos cementos, ¿no? Hemos visto un poco, hemos hablado sobre el fosfato de zinc, hemos hablado también sobre el policarboxilato de zinc, creo que ahí nos hemos quedado, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver otro de los cementos que más se utilizan. Hemos hablado lo anterior de ionómero, no. Nos hemos quedado en policarboxilato de zinc, ¿no es cierto? ¿Dónde estamos? Y ya. Vamos a entrar entonces a hablar sobre el ionómero de vidrio, ¿ya? Este prácticamente es igual uno de los cementos que más utilizamos en la actualidad, ¿sí? Los cementos que más vamos a utilizar en clínica y los que más utilizamos en la actualidad son los cementos de ionómero de vidrio y los cementos de resina, ¿no? Entonces, los cementos tenemos que tomar muy en cuenta, ¿ya? Vamos a hablar un poquito sobre el ionómero de vidrio. Sabemos que el ionómero de vidrio tiene características que lo hacen superiores, ¿no? Frente a los otros cementos que conocemos, ¿ya? Y entre estas características está la adhesión química o adhesión específica que tiene a las estructuras dentarias, ¿no? Prácticamente ese es uno de los únicos cementos, ¿ya? Que tiene adhesión específica a la estructura dentaria. Liberación de flúor, ya sabemos, eso ya hemos visto en materiales dentales o tal vez en otras materias, ¿no? Y biocompatibilidad, que es una de las propiedades igual más grandes que tiene el ionómero de vidrio, a diferencia, por ejemplo, del fosfato de zinc, que podía ser citotóxico, ¿no es cierto? Por el calor que produce, por el pH ácido que tiene, ¿no? Entonces, el ionómero de vidrio básicamente tiene estas tres características o propiedades que lo hacen un cemento único, ¿ya? Es por eso que se utiliza. Aparte de eso, que la manipulación no es complicada porque no necesitamos acondicionar el tejido dental, ¿no? Entonces, la manipulación es prácticamente sencilla, ¿ya? Hay diferentes tipos de ionómero de vidrio. Si ustedes conocen, ¿no es cierto? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿ya? El que vamos a ver ahora es el tipo 1, que es el de cementación. Obviamente hay el tipo 2, que es para restauración, y el tipo 3, que es para base, ¿no es cierto? Todos lo utilizamos en consultorio, ¿ya? Pero más nos vamos a abocar hoy día a hablar de cementación, ¿no es cierto? Entonces, todos tienen la misma composición prácticamente, varía tal vez en el tamaño de las partículas, en la consistencia que tiene que tener cada uno, ¿no? Pero básicamente la composición es el mismo de los tres, ¿ya? Solo que yo no puedo utilizar, por ejemplo, uno de restauración para cementación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por el tamaño de las partículas y por la viscosidad que va a presentar el material. Y yo necesito para cementación que tenga una viscosidad menor, es decir, que sea más fluido, que pueda escurrirse mejor y formar la película necesaria que necesitamos para cementación, que es máximo de 25 micrómetros, ¿no? Entonces no tenemos que mezclar, ya el de cementación es aparte, por eso viene en tipo 1, tipo 2 y tipo 3, ¿sí? Como les decía, la composición química básicamente es la misma, ya en todas, con algunas cositas que va cambiando, va modificándose, ¿no? En cuanto a la presentación del ionómero de vidrio convencional, no se olviden, viene en un frasco que va a tener el polvo y en el otro frasco que va a tener el líquido, ¿no? Entonces la presentación va a ser polvo líquido, ¿sí? ¿Qué tiene en el polvo? ¿Qué composición vamos a encontrar en el polvo? Principalmente tiene, y esto ya lo han llevado en materiales dentales, les dije que no vamos a ver ahora tanto todo lo que es la composición, la reacción química, no vamos a ver mucho de eso, ¿no? Entonces, simplemente para recordarles, el polvo tiene partículas de vidrio de fluoroaluminosilicato de calcio, ¿ya? Luego tiene óxido de lantanio, estoncio, bario, óxido de zinc, que prácticamente están estos componentes para mejorar lo que es la radiopacidad, ¿no? Y en el líquido tiene ácido poliacrílico, que es el componente más importante, ¿ya? Luego tiene agua, ácido tartáricos y otros componentes que me van a modificar igual la viscosidad y el tiempo de fraguado, ¿sí?
Básicamente esta es la composición en esta presentación, pero tenemos que tomar en cuenta que hay diferentes presentaciones y ustedes se van a dar cuenta cuando compren ya su ionómero de vidrio de diferentes marcas y van a ver que la consistencia del líquido es diferente. ¿Por qué? Porque hay algunas presentaciones, algunas marcas que lo que hacen es liofilizar el ácido poliacrílico, ¿sí? Pulverizarlo e incorporarlo al polvo, ¿no? Entonces, este ácido poliacrílico que se encuentra, que normalmente conocemos que se encuentra en el líquido, ¿no es cierto? Sin embargo, hay algunas presentaciones, lo que hacen es incorporar este ácido poliacrílico, como ya va a estar liofilizado, ¿no es cierto? Es decir, una consistencia sólida, va a estar pulverizado, lo incorporan aquí, al polvo. Entonces, ¿qué va a tener el líquido? Va a tener agua, ácido tartárico y algunos, tal vez otros componentes igual, pero básicamente va a ser agua. ¿Y cómo se van a dar ustedes cuenta? Cuando ustedes tengan el suyo número de vidrio, van a ver que en algunos el líquido es más viscoso, es más denso. Entonces, en esos, el ácido poliacrílico sí está en el frasco de líquido. Pero van a ver algunas presentaciones, por ejemplo, o algunas marcas donde el líquido es más fluido, donde parece prácticamente agua. En esos casos, el ácido poliacrílico lo han incorporado al polvo, ¿no? Entonces, cuando ustedes mezclan polvo y líquido, este líquido que básicamente es agua y algunos otros componentes, lo que va a hacer es actuar sobre el ácido poliacrílico, lo va a disolver y una vez que se encuentre disuelto, recién van a ir a actuar con las partículas de vidrio de fluoroaluminosilicato de calcio, ¿no? Entonces, ahí es donde se da la reacción ácido-base, ¿sí? De esa forma se da, ¿ya? Como les digo, independientemente de eso, en los ionómeros convencionales se encuentra el polvo y el líquido. ¿Ya? Polvo, principalmente partículas de vidrio de fluoroaluminosilicato de calcio, y en el líquido, como les digo, principalmente está el ácido poliacrílico, pero en algunas presentaciones o en algunas marcas, el ácido poliacrílico es posible que se encuentre incorporado al polvo. Y es mucho mejor eso, porque como el ácido poliacrílico está en el polvo y el líquido básicamente es agua, entonces este líquido es más fluido, es menos viscoso y nos dura más, ¿no? Obviamente siempre el líquido, no solamente en este material, ya en cualquier material, ustedes utilizan el líquido, siempre tienen que cerrar del adhesivo, de los otros tipos de líquidos, tal vez de otros cementos, utilizamos y cerramos inmediatamente. ¿Por qué? Para evitar que se volatilicen ciertos componentes. Y si se volatilizan, el líquido se vuelve más denso, más espeso y al último ya no sirve, botamos una gran cantidad de líquido, ¿no? Eso es lo que pasa cuando el ácido poliacrílico está en el frasco, incorporado en el frasco del líquido. Muchas veces no tenemos ese cuidado, se volatilizan componentes y se vuelve muy denso y prácticamente eso ya no nos sirve. Entonces, hasta aquí, digamos, tenemos un líquido muy viscoso y eso muchas veces hay que desecharlo, ¿no? En cambio, cuando el ácido poliacrílico se encuentra incorporado en el polvo, eso es más fluido, entonces nos da más tiempo de poderlo utilizar, ¿no es cierto? Entonces, es mucho mejor. Ustedes ya lo van a ir viendo cuando tengan sus ionómeros de vidrio. Se van a preguntar algunas veces por qué este es líquido y por qué el otro es denso, ¿no? Es por esta razón que les estoy dando, ¿ya? Miren, por ejemplo, aquí, tal vez los tres ionómeros más conocidos o los que mejores propiedades presentan, ¿no? A lo largo de lo que vamos trabajando. El Keta-SEM, que es de la 3M, ¿ya? Es un ionómero de vidrio muy conocido. Miren qué tiene, por ejemplo. Miren, en el polvo tiene polvo de vidrio de fluoroaluminosilicato de calcio y el ácido poliacrílico. Miren, ¿dónde se encuentra el ácido poliacrílico? En el polvo. ¿Se dan cuenta? Y el líquido básicamente tiene agua y algunos agentes y ácido tartárico. ¿Sí? El merón, que es otro de los cementos de ionómero de vidrio más conocidos de la línea Boco, ¿no? Este que tiene, miren, partículas igual de vidrio de fluoroaluminosilicato de calcio y miren, el ácido poliacrílico, ¿dónde está? En el polvo, ¿no? Y el líquido básicamente va a tener agua, ácido tartárico y algunos otros igual agentes, ¿sí? Este igual es uno de los cementos tal vez más conocidos de la línea Fuji y ya, de la GC.
lutein y linin, semen, dice, ¿no? Pero miren aquí, ¿qué tiene? El polvo tiene fluoroaluminosilicato de calcio, de vidrio, y el líquido, en el líquido va a estar el ácido poliacrílico. ¿Se dan cuenta? Este ácido poliacrílico puede ir incorporado en el líquido, como en esta marca, o puede ir incorporado en el polvo, como en el caso de la 3-Emiboco. ¿No es cierto? Entonces, difiere, ¿ya? Difiere de acuerdo a la línea, a la marca que compremos, ¿sí? Los tres son buenísimos, ¿ya? Son agentes cementantes reconocidos, con buenas propiedades. Otros no sé, tendríamos que ver, ¿no es cierto? Pero estos tres son muy buenos cementos, pero se dan cuenta cómo difiere la composición principalmente en cuanto al ácido poliacrílico, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma ustedes se pueden dar cuenta si el ácido poliacrílico está incorporado en el polvo o en el líquido, ¿ya? No sé si se entiende esta parte. ¿Está claro, chicos? Bien. Veremos las propiedades biológicas que tiene un cemento de ionómero de vidrio, ¿ya? Ya hemos dicho que tiene buena capacidad de adhesión, ¿no? Es prácticamente uno de los únicos materiales que tiene adhesión específica a la estructura dentaria, ¿sí? Entonces, como puede adherirse de forma específica a la estructura dentaria, esto impide que haya microfiltración. Si existe microfiltración, por lo general existe caries, ¿no es cierto? Entonces, si yo sé manipular bien el material, voy a permitir que haya esa adhesión específica y gracias a esa adhesión específica voy a evitar que haya filtración de fluidos, ¿sí? Otra de las ventajas o propiedades biológicas grandes que tiene el ionómero de vidrio es que libera flúor. No hay otro material que libere flúor, ¿no es cierto? Solo el ionómero de vidrio tiene la capacidad de eliminar flúor y no solamente liberar flúor, sino también retener flúor que viene del medio externo, ¿ya? Es decir, cuando yo consumo algún alimento con flúor, cuando me cepillo, este material puede retener cierta parte de flúor y seguir liberando con el tiempo, ¿no? Entonces, esta es otra de las propiedades más grandes del ionómero de vidrio. ¿Está bien? Propiedades mecánicas, resistencia a la compresión entre 82 a 226 megapascales, pero tengo que tomar en cuenta que tiene la mayor resistencia, lo logramos después de las 24 horas, ¿no? Es por eso que muchas veces cuando ponemos base, por ejemplo, de ionómero de vidrio, es mejor esperar 24 horas para hacer la restauración final. Le decimos al paciente, va a regresar el día de mañana para que le termine de restaurar, porque estamos esperando muchas veces a que este ionómero de vidrio tenga sus mayores propiedades mecánicas, ¿sí? Ya hemos hablado de la adhesión, hemos dicho que tiene una adhesión específica a la estructura dentaria, más no al material restaurador, ¿no es cierto? Estamos hablando solamente de la estructura dentaria, ¿ya? Tiene adhesión específica a la estructura dentaria, ¿no? Esta adhesión está dada principalmente por los grupos carboxilo. Estos grupos carboxilos provienen del ácido poliacrílico, ¿ya? El ácido poliacrílico más o menos tiene, ¿no es cierto? Tiene grupos carboxilos que se van a unir al calcio de la hidroxiapatita de la estructura dentaria, ¿no? Entonces se unen estos grupos carboxilos al calcio y forman sales y permite una adhesión específica, ¿ya? Ahora, hay algunos que me indican que yo puedo mejorar esa adhesión acondicionando con ácido poliacrílico en una concentración del 10 al 40%. ¿Qué quiere decir esto? Al igual que nosotros utilizamos para cuando hacemos resina, ¿no es cierto? Utilizamos ácido fosfórico. Ese ácido fosfórico, ¿qué es lo que hace? Graba tanto el tejido dentinario como el esmalte, ¿no es cierto? Entonces, hay algunos que nos sugieren poner ácido poliacrílico como si fuera el ácido fosfórico, es decir, grabar, acondicionar la estructura dentaria, pero ya no hay que lavarlo aquí, ¿no? Entonces ponemos un poquito de ácido poliacrílico en esta concentración, lo dejamos unos 10 a 15 segunditos y recién aplicamos el ionómero de vidrio, ¿no? No hay que lavar, no hay que secar, no hay que hacer absolutamente nada, simplemente es poner un poquito de ácido poliacrílico y ya. La mayoría de las presentaciones no viene con este ácido poliacrílico para acondicionar, pero si alguna vez ustedes ven alguna presentación, alguna marca que viene con su ácido poliacrílico para acondicionar, sería genial, porque esto ayuda a mejorar inclusive la adhesión, ¿no? Solubilidad. Tiene alta solubilidad
dentro de las 24 horas. Por eso siempre hay que proteger este material, ¿no? Una vez que nosotros hemos aplicado el ionómero de vidrio, siempre es bueno poner encima algún material, ya sea provisional, para evitar que este material pueda disolverse, porque tiene alta solubilidad principalmente dentro de las 24 horas. Es por eso que tenemos que esperar a que el material termine de fraguar, esperar por lo menos unos 10 minutos, termina de fraguar y encima es mejor poner algún otro material. En odontopediatría, por ejemplo, ¿qué hacen? En muchos centros de salud igual van a ver, una vez que restauran con ionómero de vidrio, ponen un poquito de vaselina en la superficie, ¿no? Precisamente para evitar que este material pueda disolverse en el medio bucal que es húmedo, ¿no? Entonces tiene alta solubilidad, pero dentro de las 24 horas principalmente, ¿sí? Tiempo de trabajo y de fraguado. ¿Cuánto tiempo tengo para trabajar con un ionómero de vidrio? Y eso tengo que saber. Aproximadamente el tiempo de trabajo es de 3 a 5 minutos. Tengo que leer también las indicaciones del fabricante. Difiere entre una marca y otra marca, ¿no? Aquí tenemos tiempos promedios, ¿ya? Más o menos tengo 3 minutitos para poder trabajar. ¿Qué quiere decir esto? Realizar la mezcla, llevar el material a mi restauración y llevar la restauración a la estructura dentaria preparada, ¿no? Todo eso tiene que ser dentro de los 3 a 5 minutos, ¿ya? Y posteriormente a eso tengo que esperar el fraguado. El fraguado más o menos me dice aquí entre 5 a 9 minutos. Siempre les sugiero yo que esperen 10 minutos. En 10 minutos no tiene que tener contacto ni con saliva, ni con fluido crevicular, ¿ya? Para que termine todo el fraguado, como dicen, ¿no es cierto? Y recién le puedo despachar al paciente, ¿ya? Espesor de la película y viscosidad. Este material me permite formar una capa menor a 25 micrómetros. Para que un material sea de cementación, debe tener la capacidad de formar una película menor a 25 micrómetros, ¿ya? El ionómero de vidrio, por ejemplo, el de Boco, ya el Merón, forma una película entre 16 a 20 micrómetros, ¿no? Que es sumamente delgadito y eso tenemos que ver, ¿ya? Por eso les digo, no cualquier material yo puedo utilizar como material de cementación, ¿no es cierto? Un material, un ionómero de restauración, por ejemplo, es posible que no forme no tenga la capacidad de formar este grosor de capa, ¿ya? Entonces, el ionómero de vidrio sí tiene la capacidad de formar capas menores a 25 micrómetros, ¿no? ¿Qué más? Esto es importante. Miren aquí, por ejemplo, me dice tiempo de trabajo de 3 a 5 minutos, ¿ya? Si yo tardo más en el tiempo del trabajo, lo que voy a hacer es que mi material ya no me sirva, ya no logre una buena adhesión. Cuando yo preparo el material, aquí me dice manipulación, tengo que primero seguir la indicación del fabricante. Si me dice una cucharillita de polvo con una gotita de líquido, tengo que hacer caso a eso, ¿sí? No es poner la cantidad que nosotros querramos, ¿ya? Si me dice una cucharilla de polvo por 2 gotas de agua, también tengo que escuchar eso, ¿sí? Por eso siempre es bueno ver las instrucciones del material que vamos a utilizar, ¿ya? Ahora, la proporción polvo líquido depende de la composición del líquido. Por ejemplo, si en el líquido no se encuentra el ácido poliacrílico, como les he mencionado antes, el líquido va a ser más fluido. Entonces, ¿qué te va a decir en las indicaciones? Una gotita de líquido por una cucharilla o por 2 cucharillas de polvo, ¿no? Dependiendo. Ahora, hay otros, por ejemplo, que tienen incorporado el ácido poliacrílico en el líquido y es más espeso. Entonces ahí necesitamos más líquido. Entonces, algunos lugares o algunas marcas te dice 2 gotitas de líquido por una cucharilla de polvo. Entonces siempre es bueno leer. No podemos aquí dar una relación para todos los materiales, ¿ya? Tenemos que leer las instrucciones porque depende de la composición que tenga el líquido de esa marca, ¿no es cierto? Entonces viene ya con sus dosificadores, con sus cucharillitas, ¿ya? Y siempre es bueno realizar la mezcla con estas espátulas, ¿no? Son espátulas, no son espátulas metálicas, ¿ya? Mal llamados plásticos, ¿no es cierto? Les decimos espátulas a veces de plásticos, pero si nos damos cuenta, estas espatulitas son las indicadas para mezclar ionómero de vidrio. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros mezclamos con espátulas metálicas, ¿qué tiene en la composición el polvo?
partículas de vidrio de flúor, aluminio, silicato de calcio, ¿no es cierto? Partículas de vidrio. Y esas partículas de vidrio, en el momento que nosotros realizamos la mezcla, puede llegar a producir algún tipo de rayaduras y dentaciones en nuestra espátula de metal. Y esas limaduras de metal obviamente se van a incorporar en nuestra mezcla, ¿no? Entonces, para evitar eso, es por eso que realizamos con este tipo de espátulas la mezcla, ¿sí? ¿Cuánto tiempo se realiza la mezcla? Entre 30 y 40 segundos, ¿ya? Y eso igual hay que leer las indicaciones. En muchos me dice 30 segundos, nada más. Entonces, nos vamos a tratar de meter a la cabecita que cuando yo mezcle un ionómero de vidrio, tengo 30 segunditos para realizar la mezcla. Es decir, tenemos que ser violentos, ¿sí? 30 segundos. ¿Qué pasa si yo me extiendo más de los 30 segundos? ¿Cómo se dan cuenta que el material se va a poder adherir a la estructura dentaria? Y esto ya lo han visto. A ver, chicos, un poquito más participativo lo haremos. Algunos ya hemos llevado inclusive en prácticas materiales de cementación. ¿Cómo me doy cuenta que el material se va a poder adherir específicamente a la estructura dentaria? Cuando tenga una consistencia brillosa, doctora. Ya va a tener entonces un aspecto muy bien, un aspecto brilloso, ¿no es cierto? Tiene que tener un aspecto brilloso. Si ese aspecto brilloso ya no existe, es decir, yo lo veo opaco, aunque tenga una consistencia fluida, pero si ya está opaco, ese material tienen que desecharlo. ¿Por qué? Porque ya no voy a lograr una adhesión específica, ¿sí? Entonces, y una de las propiedades del ionómero de vidrio es lograr adhesión específica. Eso es lo que yo quiero lograr, ¿no es cierto? Pero si yo no logro adhesión específica, ¿ya para qué estoy utilizando ionómero? Utilizo cualquier otro material, ¿sí? Entonces, la idea es eso, ¿ya? Que yo pueda lograr una adhesión específica con este material a la estructura dentaria. Y me doy cuenta por lo que dijo su compañera, ¿no es cierto? Que tenga un aspecto brilloso. Ese aspecto brilloso me indica que hay grupos carboxilos libres, ¿ya? Ese es un indicativo de que todavía existe estos grupos carboxilos libres, ¿sí? Entonces, estos son los que van a ir a actuar con el calcio de la hidroxiapatita. Si ya está opaco, ya no hay grupos carboxilos. Ya no hay grupos carboxilos libres que puedan actuar con la estructura dentaria. Entonces, por lo tanto, ya no va a haber adhesión, ¿ya? Entonces, dense cuenta de esto, ¿no? 30 segunditos máximo tengo yo para mezclar mi material. ¿Está bien? Ahora, para alargar mi tiempo de mezcla y todo, no le voy a echar más líquido, ¿no es cierto? Un poquito más de líquido lo pondré. No, ¿qué pasa si nosotros aumentamos líquido? Cambiamos igual las propiedades, ¿no? Las propiedades van a ser menores, ¿no? Entonces tengo que hacer caso a lo que me dice, ¿ya? Ahora, hay otros ionómeros de vidrios que vienen en otra presentación. Ya no vienen en la presentación de polvo y líquido, vienen en cápsulas. Si alguna vez ustedes tienen la oportunidad de trabajar tal vez con estos ionómeros, son geniales, pero obviamente el costo es mucho más elevado, ¿no es cierto? Entonces aquí ya no tengo el problema tal vez de que ponga un poco más líquido, más polvo, porque aquí ya está dosificado de forma exacta. Viene en un lado, tiene una membranita aquí al medio, ¿ya? Y en un lado está el polvo y en un lado el líquido y ven este como un botoncito naranja, se presiona eso, en el momento que ustedes presionan, rompen esa membrana que se encuentra al medio de la cápsula, ¿no es cierto? Entonces ya está, ya se empieza, ya están en una sola cámara, tanto el polvo como el líquido, ¿sí? Y se lleva, no tengo aquí, ay, no está mi amalgamador, se lleva a un aparatito, ¿ya? Que mezcla esta cápsula, que es el mismo amalgamador, no sé si alguna vez lo han visto en materiales dentales, aunque en fotografía. Entonces, es un aparatito donde se pone la cápsula y este aparatito lo que hace es vibrar y empieza a realizar la mezcla del polvo y del líquido, ¿no? Entonces, esto ya, esta preparación está listo para llevar a cavidad bucal. ¿Listo? Bueno, hay otro ionómero de vidrio, ¿ya? Que se encuentra modificado con resina, ¿sí? Y esto no quiero que confundan, ya les vuelvo a repetir, porque en prácticas ya hemos llevado esto, ¿no es cierto? Yo creo que la mayoría ya ha llevado con sus grupos en práctica la parte de materiales de cementación, volviéndoles a recordar, pero, ¿ya? Estos ionómeros de vidrio modificado con resina, que se llaman también ionómeros de vidrio híbrido. ¿Qué significa híbrido?
que va a estar constituido por dos diferentes materiales, ¿no es cierto? Dos diferentes materiales, ¿ya? Por eso también lo llaman ionómero de vidrio híbrido, ¿no es cierto? Y los otros son los ionómeros de vidrio convencionales, los que conocemos, ¿ya? Muchas veces ustedes van a las casas dentales y les dicen, ¿no? Ionómero de vidrio foto, y no entendemos qué es eso. Cuando les dice ionómero de vidrio foto, ionómero de vidrio auto, les dice, ¿qué es eso? ¿No es cierto? A veces nos confundimos. Esos ionómeros de vidrios tienen resina, ¿sí? Entonces hay dos ionómeros de vidrio. Los convencionales, que ya hemos visto, y los híbridos o modificados con resina. ¿Está bien? Entonces tenemos esos dos materiales, ¿ya? Ahora, dentro de estos ionómeros de vidrio modificado con resina, como su nombre dice, va a tener la composición del ionómero de vidrio que hemos visto, ¿sí? Del convencional, pero aparte de eso, se incorpora resina, ¿sí? Como su nombre lo dice, se incorpora resina. Tiene, no esta misma resina, pero los componentes de esta resina. ¿Está bien? Entonces, este material, como va a tener tanto propiedades del ionómero de vidrio convencional que hemos visto y propiedades de la resina, ¿cuáles son las propiedades que va a tener el ionómero de vidrio híbrido? Va a tener liberación de flúor, va a tener adhesión específica a la estructura dentaria, eso por parte del ionómero, ¿no? Y aparte de eso, va a tener una mayor resistencia, porque la resina tiene mayor resistencia que el ionómero, y va a tener baja solubilidad. Ya sabemos que solubilidad, del anterior hemos hablado de esa propiedad, ¿no es cierto? Entonces, si incorporamos nosotros resina al ionómero de vidrio, tiene menor solubilidad y eso me favorece. Es por eso que estos ionómeros de vidrio híbrido se puede utilizar inclusive para restauraciones a nivel cervical, para levantamiento de pisos, se puede utilizar. ¿Ya? Entonces, estos ionómeros de vidrio híbridos o modificados con resina son excelentes materiales. Obviamente el costo es mucho más elevado que un ionómero convencional, ¿no? Pero tienen excelentes características porque va a tener las propiedades del ionómero de vidrio y de las resinas, ¿sí? Entonces, conjuga en un solo material y tenemos el ionómero de vidrio híbrido o modificado con resina. Si tiene resina, este material obviamente tiene que polimerizar. ¿Este polimeriza o no? ¿Qué tipo de reacción tiene este? ¿Cómo fragúa? Por una reacción química, una reacción ácido-base. ¿Está bien? En cambio, este entonces, ¿cómo se endurece? Los ionómeros de vidrio convencionales se endurece porque fragúa. Y ese fraguado está dado por la reacción química ácido-base. ¿Listo? En cambio, este material, ¿cómo endurece? Por polimerización, ¿sí? Y esa polimerización puede estar dada por la luz, en caso de que sea foto, o puede estar dada por una polimerización química, ¿ya? Donde nosotros lo llamamos autopolimerización, ¿no es cierto? O puede ser fotopolimerización o puede ser autopolimerización, ¿sí? Ionómero modificado con resina. Va a tener SIP, es decir, ionómero de vidrio, y va a tener resina. Ya hemos hablado de eso. Entonces, si va a tener resina, les vuelvo a decir, ¿ya? Si va a tener resina, tiene que polimerizar. Y esa polimerización puede ser de activación química o puede ser fotopolimerizable. ¿No es cierto? Es decir, que estos materiales, aparte de tener esa reacción ácido-base, ya que tiene el ionómero convencional, aparte de eso, polimeriza. Y esa polimerización puede ser por activación química o puede ser fotopolimerizable. Por eso cuando ustedes van a la casa dental, muchas veces les preguntan, ¿no? Ionómero de vidrio híbrido auto. Y muchas veces estamos así perdidos y decimos, ¿qué es eso? Y precisamente es por esto, es un ionómero de vidrio modificado con resina, pero de activación química. Autopolimerizable, como los acrílicos que preparamos tal vez para removible. Ahora, va a haber también ionómeros de vidrios híbrido fotopolimerizable. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a necesitar aplicarle la luz para que empiece la polimerización de ese material. Obviamente, aparte de eso, va a tener una reacción química ácido-base. ¿Sí? Entonces tiene dos reacciones, tanto la polimerización como la reacción ácido-base.
Y esa polimerización puede ser auto o puede ser foto. ¿Está bien? ¿Se entiende este material, chicos? ¿Hay alguna duda que tengan para que pase al otro material? Ya no tenemos mucho tiempo. ¿Está claro? Sí, doctora. Muy bien. Si hay alguien que tiene duda, me dice sin miedo, ¿ya? ¿Qué tiene entonces en la composición? Pasando de forma violenta, hablando sobre estos ionómeros de vidrio híbridos o modificados con resina. En el líquido va a tener ácido policarboxílico, ¿ya? Grupos metacrilato, que estos son partes de la resina, ¿no es cierto? Ácido tartárico. En el polvo, miren, las partículas de fluoroaluminosilicato de calcio, que el ionómero de vidrio convencional tiene, va a tener copolímero de ácido acrílico y maleico, canforquinona. Esto en caso de un ionómero de vidrio híbrido foto, ¿no? Entonces va a tener el iniciador foto, que es la canforquinona, y puede tener algún activador, ¿sí? Entonces básicamente es una composición de los ionómeros de vidrio híbrido. ¿Está bien? Bueno. No tenemos mucho tiempo, pero vamos a hablar de uno de los cimentos que más vamos a utilizar en la clínica, ¿ya? Y más se utiliza en la actualidad, porque actualmente estamos con una idea de hacer restauraciones con preservación de la estructura dentaria, hacer restauraciones menos invasivas, ¿no es cierto? Por lo tanto, si esas restauraciones son menos invasivas, donde yo no voy a depender de una retención mecánica, más al contrario, voy a depender simplemente de una restauración completamente, de una retención completamente adhesiva, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero hacer una incrustación que va a tener cavidades sumamente expulsivas, ¿ya? ¿De qué va a depender que esa restauración se mantenga fija a la estructura dentaria? Principalmente del cemento. ¿Sí? Ahí sí, todo el peso para que se adhiere el material va a depender del cemento. A diferencia, por ejemplo, que cuando nosotros tallamos coronas, les vuelvo a repetir, cuando nosotros tallamos coronas, logramos una retención mecánica, ¿no es cierto? Por eso mucho cuidado en las paredes como tienen que estar. Entonces, ahí, en esa paralelización de las paredes, o casi paralelas, logramos también una retención mecánica. Y ahí no le damos todo el trabajo al cemento, ¿sí? Porque van a estar, aunque estén sin cemento, esa corona se puede retener si las paredes están bien talladas, ¿no? Obviamente no lo vamos a dejar vacío, hay que poner un agente cementante, ¿sí? Que me ayude a retenerlo más. Pero en el caso, por ejemplo, de restauraciones no invasivas, las que estamos realizando ya en la actualidad, la retención de esa restauración está dada al 100% por el cemento. ¿Está bien? Y cuando nosotros hacemos ese tipo de restauraciones, tenemos que utilizar los cementos resinos. Es el único material que nos puede ayudar a tener esa adhesión. ¿Ya? Estos cementos resinosos básicamente tienen la misma composición de las resinas que utilizamos en clínica, ¿no? Las resinas que utilizamos para operatoria, ¿ya? Solamente cambian la consistencia y algunos otros agentes, ¿no? Pero la composición es la misma, ¿sí? Vamos a ir viendo. ¿Qué composición tiene una resina? Ustedes saben, ¿no es cierto? Por eso me dice composición parecida a los materiales de restauración de resina. ¿Qué composición tiene la resina? Y esto ya lo han repetido un montón de veces, me imagino que en materiales dentales, en operatoria, ya lo han visto. ¿No es cierto? En operatoria 1, tal vez ahora otra vez también en operatoria 2. Pero básicamente una resina tiene matriz, relleno y agente de unión. ¿Sí? Obviamente dentro de la matriz pueden ser diferentes partículas, por lo general tiene bis-GMA, UTMA, ¿ya? Relleno, que son partículas inorgánicas, y un agente de unión que es el silano, que es el que se encarga de unir la matriz al relleno, para formar una sola estructura. ¿No es cierto? Entonces, estos cementos, ustedes van a escuchar cementos duales, son resina, por eso son cementos de resina, solamente de polimerización dual. Van a escuchar cementos foto. ¿Qué es eso? Son cementos de resina, pero de activación foto. Es decir, que van a polimerizar de una forma que yo necesite aplicar la luz. O van a escuchar cementos auto.
¿Qué es eso? Cementos de resina, pero que van a tener una activación química, por eso se llaman autopolimerizables. ¿Sí? Todos son cementos de resina, ¿ya? No confundan eso. Todos son cementos de resina, solo que varía en el tipo de polimerización que tenga, que puede ser auto, que puede ser foto, o puede ser dual, que es una combinación de auto y de foto. ¿Está bien? Lo vamos a ir viendo ahorita. Aquí está, miren, según su polimerización de activación química, es decir, autopolimerizable, puede ser de activación foto, es decir, fotoactivados o fotopolimerizable, y de activación dual, que es la que vamos a ver, ¿ya? Porque es la que más utilizamos. ¿Listo? Por si acaso también se utilizan en algunos casos los fotoactivados, ¿no? O fotopolimerización. Las resinas que utilizan para operatoria, ¿dónde se encuentra? ¿Cuál de estos es? Ya pues, chicos, ¿qué tipo de resina es? De acuerdo a la... Fotoactivados. Fotoactivados, ¿no es cierto? O fotopolimerizables. ¿Sí? Muy bien. Fotopolimerizables necesitan aplicar la luz. Antes, por si acaso, había resinas para restauración que eran de autopolimerización. Resinas auto, le decía. ¿No? Entonces, pero eso tiene menos propiedades. Sus propiedades son más bajas. Entonces, es por eso que ya no se utiliza. Antes utilizaban eso. ¿Ya? Actualmente utilizan esta. Las fotopolimerizables. ¿No es cierto? Es lo que utilizan para restauraciones, ya para operatoria. Y para cementación también se puede utilizar estas fotopolimerizables, ¿sí? Pero no resinas, ¿no es cierto? Sino cemento de resina, ¿ya? Y también utilizamos la que más utilizamos es la de activación dual, es decir, los cementos de resina de activación dual o cemento dual, como lo conocen, ¿no es cierto? Estos cementos duales tienen una polimerización tanto auto como foto. ¿Ya? ¿Y en qué ocasiones utilizamos estos cementos duales o cementos de resina de polimerización dual, si quieren? Utilizamos en situaciones donde existe pérdida de la luz o atenuación del pasaje de la luz. Por ejemplo, yo quiero cementar una incrustación que va a tener un grosor mayor, tal vez a 3 a 4 milímetros. ¿Ustedes creen que la luz atraviesa todo ese grosor de la restauración para poder llegar a polimerización el cemento que va a estar por debajo? No llega. ¿No es cierto? Si yo utilizara un cemento foto, netamente foto, yo necesito que la luz llegue para que pueda polimerizar ese material. ¿No es cierto? Entonces, si mi restauración es demasiado gruesa, obviamente la luz no va a llegar y no me va a llegar a polimerizar el cemento que se encuentra debajo de esta restauración. En esas situaciones yo utilizo cemento dual, ¿ya? Es decir, yo necesito aplicar la luz, pero la luz va a llegar a polimerizar en algunos lugares hasta donde llegue la luz. Y en los lugares que no llega, este cemento va a autopolimerizar. Es decir, no necesita la luz para llegar a polimerizar. ¿No es cierto? Entonces es una combinación, ¿ya? Es por eso que utilizamos este cemento dual para cementación de incrustaciones, de coronas, de postes. Yo quiero cementar un poste de fibra de vidrio, la luz no va a llegar hasta nivel apical, ¿no es cierto? Entonces ahí yo me puedo ayudar con un cemento de resina dual, ¿ya? La adhesión, ¿cómo es la adhesión de este material? Se va a adherir al sustrato dental, siempre y cuando yo acondicione, va a tener una adhesión micromecánica, al sustrato restaurador, ya sea el sustrato restaurador, es decir, mi restauración, ya sea metálico, ya sea de resina compuesta o sea de porcelana. Yo voy a lograr que este material se pueda adherir, a diferencia del ionómero de vidrio, por ejemplo, que se adhería a la estructura dentaria de forma específica, pero no al material de restauración, ¿no es cierto? En cambio, este sí puede adherirse al material de restauración, ya sea de forma específica o de forma micromecánica, ¿ya? Tiene algunas partículas este material, como el 4-meta y el 10-MDP, que me van a permitir que haya una adhesión específica o micromecánica
al material de restauración. ¿Está bien? Voy a lograr entonces una unión micromecánica. Esa unión micromecánica va a estar dada porque yo tengo que arenizar la superficie de mi material de restauración. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una incrustación, lo ideal es que la superficie de esa incrustación pueda arenarlo, ¿ya? Pueda arenarlo con este equipo, ¿ya? Que es el arenador, como su nombre me dice. ¿Y qué es lo que hago? Este equipo elimina algunas partículas de aluminio, ¿ya? De óxido de aluminio, y lo que me va a hacer es crear microporosidades pequeñitas o porosidades muy pequeñitas en la superficie de mi restauración, ¿no? Entonces, de esa forma yo voy a lograr que tenga una unión micromecánica. Y una unión química, gracias al silano, que muchas veces tenemos que aplicar en las restauraciones, y esta partícula 4-meta o 10-MdP, que igual se pueden unir de forma específica a ciertos materiales. ¿Ya? Hemos dicho que los cementos de resina pueden ser de activación química o autopolimerizables, ¿no es cierto? Estos vienen en dos pastas, ¿sí? Viene en una pasta va a tener la base y en la otra pasta va a tener el catalizador, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace con este material? Se mezcla, pueden mezclarlo de forma manual y no necesita aplicar la luz, por eso es de activación química, ¿no? Todavía tal vez hay algunos cementos de resina de activación química o autopolimerizables, pero siempre tenemos que tomar en cuenta que las mejores propiedades lo tienen los cementos que son fotopolimerizables, ¿ya? Entonces es mejor no utilizar mucho esto. Hay otros que son netamente fotopolimerizables, ¿no? Entonces que necesitan sí o sí la luz para que se puedan activar, ¿ya? Estos lo utilizamos en caso de que nosotros cementemos restauraciones sumamente delgaditas, ¿no? Entonces, donde pueda atravesar la luz, por ejemplo, carillas, lentes de contacto, puedo cementar con un cemento de resina fotopolimerizable, ¿no? Porque estoy segura de que la luz va a pasar a través de esa estructura que es delgada y es translúcida. Entonces no voy a tener ningún problema. Solamente viene en una jeringuita, ¿no es cierto? Es como la resina fluida tal vez. Yo aplico la luz y ya está polimerizado, ¿sí? Pero el que más utilizamos, como les había mencionado anteriormente, es esta, ¿no? Las duales, que va a tener tanto una polimerización química como una fotopolimerización, ¿ya? Esta es la que utilizamos por lo general en la clínica. Este es el Olsem Dual, que me dice, miren, cemento dual, Olsem Dual. Entonces, este es un cemento de resina, ¿no es cierto? De polimerización dual, es decir, tanto autopolimerización como fotopolimerización, ¿sí? Tomen en cuenta que no solamente para los cementos de resina, ¿no? Para cualquier resina, lo que yo quiero lograr es que este material sea biocompatible y tenga altas propiedades. ¿Y yo cómo voy a lograr eso? Logro que este material tenga altas propiedades y sea biocompatible cuando yo logro un mayor grado de conversión. ¿Qué quiere decir esto? Observen ustedes aquí esas pelotitas, ¿no es cierto? Unas bolitas. Son moléculas, son monómeros simplemente, ¿ya? Cuando ustedes tienen su resina en su jeringuita, en su frasquito, no sé, ese material se encuentra en una consistencia de tal forma que ustedes lo pueden manipular, una consistencia blanda, ¿no es cierto? En ese momento, la resina se encuentra así, con monómeros, miren, toditos están sueltos. En el momento que ustedes inician la polimerización, ya sea por la luz, por ejemplo, estos monómeros que en un inicio se encontraban solitos, se empiezan a unir y forman cadenas grandes. Entonces ya forman moléculas grandes, ¿no es cierto? A este ya no se llama monómero, como ya están unidos, se llama polímero. ¿Sí? Ya son cadenas grandes, estructuras mucho más grandes. Y cuando yo forme estas estructuras grandes, obviamente estas ya no van a poder pasar a través de los túbulos dentinarios. En cambio, estos monómeros, que son chiquititos, pueden atravesar a través de los túbulos dentinarios, llegar a la pulpa y producir algún tipo de citotoxicidad.
¿no? Entonces el material va a ser biocompatible siempre y cuando yo logre un alto grado de conversión, es decir, tratar de convertir estos monómeros, la mayor cantidad de monómeros en polímeros, ¿sí? Aparte de eso, que cuando yo convierto la mayor cantidad de monómeros a polímeros, vamos a tener propiedades más altas, ¿ya? Entonces, por eso siempre lo que tratamos es de tener un alto grado de conversión. Y ese alto grado de conversión yo voy a lograr cuando hacemos una buena polimerización, ¿ya? ¿Y cómo voy a lograr una buena polimerización? Va a depender mucho también de la luz que utilice en caso de que sea un material fotopolimerizable, ¿no? ¿Cuánto tiempo voy a aplicar la luz? ¿Con qué potencia se encuentra esa luz? Entonces, hay una serie de factores que yo tengo que tomar en cuenta, ¿ya? Las propiedades mecánicas de las resinas, de los cementos de resina. Resistencia a la compresión de 700 a 300 megapascales, que es mayor a los anteriores materiales de cementación que hemos visto, ¿no es cierto? La manipulación. Lo puedo hacer de forma manual o puede ser de forma mecánica, porque ya hay materiales que vienen en jeringas con unas puntitas, y dentro de esas puntitas hay como una espiral, ¿no? Entonces ustedes presionan y dentro de esa espiral se hace la mezcla, y la mezcla es de forma mecánica, directamente para aplicar ya a la restauración, ¿no? Podemos hacerlo de esa forma o podemos hacerlo de forma manual, ¿ya? ¿Cuánto tiempo se hace la mezcla en caso de que lo haga de forma manual? De 20 a 30 segundos. Lastimosamente en la clínica vamos a hacer ese tipo de mezcla, ¿no? De forma manual. ¿Ya? Lo que sí tenemos que tomar en cuenta igual es el tiempo. 30 segunditos máximo para realizar la mezcla, ¿sí? E inmediatamente tengo que llevar a mi restauración y a la estructura dentaria, ¿ya? La adhesión tiene que estar dado tanto al material de restauración como a la estructura dentaria. Hemos dicho que va a haber una adhesión micromecánica en ambos sustratos. Restauración, estructura dentaria. Pero para eso yo tengo que acondicionar, ¿no? No es que de por sí solito se va a adherir, no. Yo tengo que acondicionar tanto la estructura dentaria como la restauración, ¿ya? Este es un kit, por ejemplo, miren, de cemento de resina, que es dual, ¿ya? Miren, este es del Multilink. Viene el cemento dual, están sus aplicadorcitos. Miren, la puntita para hacer la mezcla. Lo malo es que esto se desecha, ¿no? Unito utilizan y después ya hay que botarlo y hay que utilizar otro. Luego tenemos también aquí el silano. Este es el adhesivo para metal y el adhesivo, ¿sí? Y para realizar la mezcla. Entonces, estos son los materiales que vamos a utilizar nosotros para poder realizar la adhesión, ¿ya? Ácido grabador, que es ácido fosfórico, ¿ya? Tenemos el silano, el adhesivo y el cemento, ¿sí? Este es el Optistick, que es un... Si se dan cuenta, se parece mucho a los aplicadorcitos, al Cabibrush, ¿sí? Al aplicadorcito de adhesivo, ¿no es cierto? Se parece bastante a este, miren. Solo que en la puntita, este OptaStrip tiene como una gomita pegajosa. Entonces, esto me permite poder sujetar el material de restauración, ya sea un poste, sea una corona, sea una incrustación, ¿no es cierto? Si logran conseguir esto para que les ayude, es genial, ¿ya? De forma violenta les voy a dar más o menos un protocolo de cementación. Ya en este caso, por ejemplo, de un poste, ¿sí? ¿Qué se hace? ¿Cómo tengo que acondicionar? Ya saben, si voy a utilizar mi cemento de resina dual, tengo que acondicionar estructura dentaria y material de restauración, ¿sí? No se olviden de eso, ¿ya? Ejemplo, si quiero cementar un poste, ¿no? De forma violenta, ¿ya? Tengo que poner ácido grabador, ¿sí? En la superficie, si es una incrustación, lo mismo, ¿ya? Ácido grabador, con el objetivo de hacer una limpieza química. Por si acaso, el ácido grabador o el ácido fosfórico no produce microporosidades en las restauraciones o en el poste de fibra de vidrio, ¿no? Simplemente lo utilizamos para hacer una limpieza química, ¿ya? Obviamente lavamos ese ácido grabador, lavamos muy bien porque no tienen que quedar restos, secamos, ¿ya? Y hay algunos que nos sugieren poner silano, hay otros que no ponen silano, pero está dentro del protocolo, ¿no? Aplicar silano, aplicamos silano en el material de restauración. Ejemplo, una incrustación, sí hay que aplicar silano, ¿ya?
aplicamos silano y ya está listo. ¿Sí? Está lista nuestra restauración. Vamos ahora a la estructura dentaria. En la estructura dentaria lo mismo, ¿no? Aplico ácido grabador durante 15 segunditos, ¿ya? Lavamos, secamos. Una vez que hemos secado, tenemos que aplicar adhesivo, ¿sí? Un adhesivo, lo ideal sería utilizar un adhesivo dual o adhesivo autopolimerizable, ¿no? En este caso, miren, es un adhesivo dual, donde tiene forma A, forma B, se realiza la mezcla y se lleva a la cavidad o a la superficie donde queremos realizar la adhesión, ¿no? Se aplica, siempre hay que dar chorrito de aire para que ésta pueda impregnarse en la fibra de malla colágena, eso ya saben, no vamos a entrar a eso, ¿ya? Se aplica, se pone un chorrito de aire, se espera un ratito hasta que pueda impregnarse y en caso de que sea dual, tenemos que polimerizar con luz, ¿no es cierto? Fijación propiamente dicha. Aquí está, ¿no? El cemento dual. Aquí está el cemento dual de resina. Una vez que hemos acondicionado la estructura dentaria y hemos acondicionado el material restaurador, recién realizamos la cementación propiamente dicha. En este caso, voy a utilizar este cemento resinoso Multilink. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si voy a hacer una mezcla manual, ya saben cuánto tiempo tengo que realizar la mezcla. Y lo que tengo que hacer es llevar, hay dos formas, ¿ya? Puedo llevar el material directamente a la superficie dentaria donde quiero realizar la adhesión, o puedo llevar el material al poste o a la restauración, ¿sí? En este caso, en el ejemplo que estoy mostrando, yo prefiero llevar, por ejemplo, si voy a cementar un poste, yo prefiero llevar este material al poste. Hay otros que llevan el material directamente al conducto con un léntulo, pero tengan mucho cuidado porque este es material de cementación dual. Es decir, aunque yo no aplique la luz, este cemento ya está empezando a polimerizar porque también autopolimeriza, ¿no es cierto? Entonces, si no trabajan ustedes de forma violenta, este cemento ya puede estar empezando su reacción química, autopolimerizando, y cuando ustedes quieren meter el poste, puede ser que ese material tenga una consistencia muy densa y ya no puedan asentar bien. Si van a aplicar directamente este material con un léntulo al conducto, háganlo de forma violenta. Ahora, hay puntitas bien delgaditas que vienen para introducir de forma directa también al conducto radicular. Sería lo ideal en caso de que quieran cementar, por ejemplo, un poste, ¿no? Viene algunos con su mezcladora y a esta misma mezcladora se le incorpora una puntita más delgadita, súper finita, cosa de que ingrese al conducto, entonces ustedes van a poder poner directamente al conducto la mezcla. Eso sería lo ideal, pero lastimosamente no nos van a dar esas puntitas en la clínica. Así que la mezcla va a ser manual, ¿no? O lo llevan con léntulo o lo llevan el material al poste o al material de restauración. Y este poste con el cemento, recién llevan a la estructura dental. ¿Sí? Yo prefiero hacer eso. Y recién llevamos el poste que ya está con cemento dentro del conducto radicular, ¿no? Retiramos los excesos, en este caso hay que reconstruir obviamente el muñón, ¿ya? Se polimeriza, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tengo que ver? Como les he dicho, la potencia es muy importante en estos casos, ¿ya? Y lo mismo pasa con restauraciones indirectas, ¿no? Tengo que hacer un acondicionamiento, ¿ya? En este caso, miren, es una incrustación, ¿no? O una restauración parcial indirecta, ¿sí? Entonces tengo que hacer un acondicionamiento. Ya está listo, pero yo tengo que acondicionar para que pueda adherirse. ¿Qué es lo que voy a hacer? Tengo que microarenar, poner ácido grabador para hacer una limpieza química. Luego, ¿qué hacemos? Ponemos silano, frotamos un minutito, podemos poner adhesivo, polimerizar. Vamos a la estructura dentaria. Lo mismo en la estructura dentaria. Hay que poner ácido fosfórico, ¿ya? Se pone el adhesivo, ¿no es cierto? El adhesivo. Y una vez que ya esté lista la estructura dentaria, preparamos nuestro material de cementación, ponemos a la restauración y llevamos la restauración a la cavidad y polimerizamos. Retiramos los excesos con un pincelito y lo polimerizamos. ¿Listo? Entonces, esa es la técnica que utilizamos para realizar cementación con los cementos de resina duales. ¿Listo?
Bueno, chicos, nos hemos pasado 2 minutitos. ¿Alguna consulta que tengan?